Quiso comprar un coche de lujo y lo humillaron por su apariencia, pero cuando descubrieron quién era se disculparon de rodillas. El sol brillaba con una intensidad particular aquella tarde, un contraste directo con el ánimo tranquilo y casi apagado de Raúl. Caminaba por las calles bulliciosas del centro, sin prisa pero con un objetivo claro, visitar una tienda de coches de lujo. La fachada del concesionario relucía bajo la luz del día, exhibiendo en su interior destellos de metal y vidrio que parecían inalcanzables para la mayoría. Pero no para Raúl. Con su andar sereno y su vestimenta sencilla, Raúl podría haber sido cualquier persona, uno más entre la multitud. Un hombre de mediana edad, con jeans desgastados y una camiseta que no gritaba riqueza, pero sí comodidad. No llevaba relojes caros ni zapatos de cuero brillante, y eso, pensó con una leve sonrisa, era exactamente lo que lo hacía destacar en lugares como este. Al cruzar la puerta del concesionario, los empleados apenas pudieron disimular su reacción. Sus ojos recorrieron a Raúl de arriba a abajo, evaluándolo con la rapidez cruel de quien ha aprendido a juzgar a primera vista. Uno de ellos, un joven de traje impecable, con el cabello perfectamente peinado y una expresión que denotaba arrogancia disfrazada de profesionalismo, se adelantó. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el vendedor con una sonrisa forzada, su tono casi despectivo, como si ya supiera la respuesta. Raúl, acostumbrado a esas miradas que lo subestimaban, mantuvo su habitual calma. Le devolvió una sonrisa cortés y dirigió su mirada hacia un coche deportivo que relucía en el centro de la sala. Era un modelo que haría girar cabezas en cualquier carretera, una pieza de ingeniería perfecta. Pero lo que para muchos representaba estatus y poder, para Raúl no era más que una máquina. Estoy interesado en ese, dijo, señalando el coche con un ligero movimiento de su mano. El vendedor no pudo evitar soltar una pequeña risa. Su incredulidad era palpable. ¿Estás seguro?, respondió, esforzándose por mantener la compostura, aunque su tono dejaba claro lo que pensaba. Tal vez este coche es un poco demasiado para ti. Quizá algo más accesible sería más adecuado. Raúl sintió el peso de la humillación que esas palabras cargaban. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por su apariencia, y probablemente no sería la última. Pero, como siempre, no dejó que su orgullo lo empujara a reaccionar. Sabía muy bien quién era y de lo que era capaz. Sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Este coche está bien, insistió, su voz tranquila y firme, inmutable. El vendedor, divertido por la situación, rió entre dientes antes de comenzar a hablar superficialmente sobre el vehículo. Para él, Raúl no era más que una broma, una historia para contarle a sus compañeros en el almuerzo. Mientras el joven seguía con su monólogo técnico, Raúl pudo sentir las miradas de los otros empleados a su alrededor. Desde el mostrador, un grupo de ellos lo observaba de reojo, susurrando y compartiendo risitas mal disimuladas. Se burlaban de él abiertamente, tratándolo como si no fuera digno ni siquiera de estar ahí. A pesar de todo, Raúl no dejó que la rabia lo consumiera. Sabía que no valía la pena seguir con esa farsa. El juicio superficial de aquellos hombres no tenía peso alguno en su vida. Con una sonrisa tranquila, pero cargada de dignidad, miró al vendedor a los ojos y dijo: «Gracias, lo pensaré». Y con esas palabras, dio por terminada la conversación. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. A sus espaldas, los murmullos y las risas continuaban, pero él las ignoró. Afuera, el sol seguía brillando, como si el mundo no hubiera cambiado en lo absoluto. Pero dentro de Raúl, algo había empezado a gestarse. Mientras caminaba hacia su viejo sedán, aparcado unas cuadras más allá, su mente seguía dándole vueltas a lo sucedido. No era la primera vez que lo subestimaban por su aspecto, pero eso no significaba que fuera algo que pudiera aceptar pasivamente. Y en lo más profundo de su ser, sabía que volvería a esa tienda. Pero cuando lo hiciera, las cosas serían muy diferentes. No lo haría por orgullo, sino por una cuestión de principios. Y eso, más que cualquier coche de lujo, era lo que realmente definía a Raúl. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y las sombras se alargaban, Raúl condujo su viejo sedán de vuelta a casa.
Pero sus pensamientos no estaban en el incidente con los vendedores del concesionario. Lo que realmente lo inquietaba era su relación con Lucas, su único hijo. Lucas siempre había sido ambicioso, siempre había querido más de lo que tenía, y eso no era necesariamente algo malo. Pero lo que preocupaba a Raúl era cómo su hijo había comenzado a medir el éxito únicamente a través de lo material, el dinero, los coches, las casas, todo lo que se podía mostrar al mundo como un trofeo. Lucas veía a su padre como un hombre que no estaba aprovechando su fortuna. Para él, vivir de manera modesta, sin rodearse de lujos, era una especie de fracaso, una pérdida de oportunidades. En los últimos meses, esa visión había creado una distancia creciente entre ambos. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes, casi siempre centradas en el mismo tema, el estilo de vida de Raúl. Al llegar a casa, una modesta casa de las afueras que Raúl había elegido por su tranquilidad y el valor sentimental que le daba, lo primero que vio fue el coche de Lucas, mucho más moderno y caro que el suyo, estacionado frente a la entrada. Dentro, Lucas estaba en el sofá, como de costumbre, con su teléfono en la mano, sin prestar demasiada atención a su entorno. «Hola, papá», dijo Lucas, sin apartar la vista de la pantalla. «Hola, hijo», respondió Raúl mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sillón frente a él. El silencio que siguió fue incómodo, como una barrera invisible que ambos habían construido con el tiempo. Raúl sabía que tarde o temprano tendrían que hablar. Sabía que Lucas no entendía por qué su padre elegía una vida tan humilde, cuando claramente podría permitirse una mucho más opulenta. Había habido una conversación reciente, una que aún pesaba en el aire. Lucas le había insistido a Raúl que debería comprar una casa más grande, un coche más moderno. Para Lucas, la forma en que vivía su padre no tenía sentido. Raúl lo miró y suspiró, sabiendo que tarde o temprano la pregunta volvería a surgir. «¿Has pensado en lo que te dije, verdad?», preguntó Lucas, sin mirarlo directamente, con un tono que dejaba claro que esperaba la misma respuesta de siempre. Raúl había pensado mucho en lo que Lucas le había dicho, pero su respuesta no cambiaría. Con la misma calma de siempre, miró a su hijo y le respondió. «Lo he pensado, sí, Lucas. Pero sigo creyendo lo mismo. No necesito más lujos. La casa que tenemos es suficiente, el coche que tengo me lleva a donde quiero. No veo por qué debería cambiar eso solo porque tengo más dinero». Lucas dejó escapar un suspiro frustrado, finalmente apartando la vista de su teléfono para mirar a su padre. «Papá, no lo entiendes», dijo Lucas, con una mezcla de incredulidad y exasperación. «Tienes los medios para hacerlo. No sé por qué te niegas a vivir como deberías. La gente con tu tipo de dinero no vive así, no es solo por ti. Es por la imagen que proyectas. No entiendo cómo esperas que la gente te respete si sigues viviendo como si fueras uno más». Aquellas palabras golpearon a Raúl más fuerte que cualquier comentario de un vendedor arrogante en una tienda de coches. Uno más. Sabía que Lucas no lo decía con mala intención, pero el eco de esas palabras revelaba cuán diferente era la visión de su hijo. Para Lucas, el respeto y el éxito eran algo que debía mostrarse, una imagen que debía cuidarse ante los ojos de los demás. Raúl, manteniendo la calma, le respondió con una voz firme pero serena. «Hijo, lo que creo que no entiendes es que el dinero no define quién soy. Lo que define quién soy es cómo trato a los demás, cómo vivo de acuerdo con mis principios. No quiero una vida llena de cosas que no necesito solo para impresionar a otros». Lucas rodó los ojos, claramente irritado. Estaba cansado de escuchar las mismas palabras, palabras que para él sonaban vacías. «Eso es lo que siempre dices, papá, pero el mundo no funciona así. La gente te juzga por cómo te ven, y honestamente, no sé cómo esperas que te respeten si sigues viviendo como si fueras cualquiera». Raúl permaneció en silencio por un momento, las palabras de Lucas reverberando en su mente. Sabía que su hijo lo quería, pero también sabía que Lucas estaba atrapado en una visión del mundo que él mismo había aprendido a rechazar con los años. «No me importa lo que la gente piense de mí, hijo», dijo Raúl, con una tranquilidad que parecía desconcertar a Lucas. «Lo que me importa es estar en paz conmigo mismo.
He trabajado duro para llegar a donde estoy, pero no quiero olvidar de dónde vengo. El respeto no se gana con posesiones, hijo, se gana siendo fiel a uno mismo. Lucas no respondió de inmediato. Parecía atrapado en su propia frustración, incapaz de comprender por qué su padre no quería lo que él veía como el resultado natural del éxito. Finalmente, Lucas se levantó del sofá, con el ceño fruncido y una expresión de cansancio en su rostro. Lo que tú quieras, papá. Pero algún día te darás cuenta de que el mundo no funciona como tú crees. Con esas palabras, Lucas se marchó a su habitación, dejando a Raúl solo en la sala. Raúl se quedó en silencio, mirando el lugar vacío donde su hijo había estado sentado. Su relación siempre había sido complicada, pero en los últimos años, la distancia entre ambos parecía haberse ampliado. Raúl sabía que Lucas lo quería, pero también sabía que su hijo había crecido en un mundo diferente al suyo. Mientras Raúl había pasado su juventud trabajando duro para salir adelante, Lucas había crecido con comodidades y expectativas diferentes. Para Lucas, la vida modesta de su padre era casi incomprensible, y Raúl comprendía de dónde venía esa frustración. Sin embargo, no estaba dispuesto a cambiar quien era solo para satisfacer una visión de éxito que no compartía. Sabía que algún día Lucas entendería, pero hasta entonces, la brecha entre ellos seguía abierta. Mientras la noche caía, Raúl volvió a pensar en el incidente en la tienda de coches. Los vendedores lo habían juzgado por su apariencia, tal como Lucas lo juzgaba por no vivir de acuerdo con su nivel de riqueza. Pero Raúl sabía que tenía que mantenerse firme en sus principios. No dejaría que el mundo lo definiera por su ropa o su coche. El verdadero reto no estaba en cómo lo veía el mundo exterior, sino en cómo haría para que su hijo lo comprendiera algún día. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, fresco pero cargado de determinación. Raúl despertó temprano, más temprano de lo habitual, con una sensación de firmeza en su corazón. No era un día cualquiera, hoy no sería como los demás. Aún llevaba en la mente la experiencia humillante en el concesionario de coches de lujo. Las palabras mordaces de los empleados y las risas burlonas seguían resonando en su memoria, pero lo que realmente lo impulsaba no era el orgullo herido, sino algo mucho más profundo. Raúl no había llegado a donde estaba en la vida permitiendo que los juicios superficiales de los demás lo definieran. Sabía quién era, sabía lo que había logrado, y también sabía que no necesitaba demostrarlo. Pero esta vez, la situación había tocado una fibra más sensible. No se trataba solo de una cuestión de apariencia, sino de principios, de enseñarle al mundo, y tal vez, incluso más importante, a su propio hijo, que el verdadero valor de una persona no radica en lo que tiene, sino en cómo se comporta cuando lo subestiman. Con esa convicción en mente, Raúl decidió que volvería a la tienda. No para demostrar que podía comprar cualquier coche que quisiera, sino para enviar un mensaje más poderoso: el respeto no debe estar ligado a lo material. Esa lección, pensaba Raúl, también podría alcanzar a Lucas, aunque no estuviera presente. Se vistió de la misma manera que el día anterior, jeans simples, una camiseta sencilla y sus zapatillas cómodas. No iba a cambiar su apariencia por nadie. Sabía que lo volverían a subestimar, pero eso era parte de su plan. Raúl no iba a enfrentarse a ellos desde el lujo, sino desde su carácter. Con esa calma inquebrantable que siempre lo había definido, subió a su viejo sedán y condujo hacia el concesionario de nuevo. Al llegar, todo parecía igual. Los coches relucientes en el escaparate, los vendedores con sus trajes impecables y sus relojes caros. El mismo ambiente de superioridad flotaba en el aire, como si el dinero fuera la única medida de valor. El joven vendedor que lo había atendido el día anterior lo vio entrar y, casi de inmediato, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y desdén. No podía creer que Raúl hubiese vuelto. Con una sonrisa condescendiente en los labios, se acercó. ¿De vuelta tan pronto?, dijo el vendedor, con un tono cargado de incredulidad. ¿Decidiste que querías hacer una compra o solo viniste a soñar un poco más? Raúl lo miró con la misma serenidad que lo caracterizaba, sin inmutarse ante la provocación. No necesitaba demostrar nada a este hombre. Quisiera hablar con el dueño, respondió Raúl, su voz calmada y firme.
El vendedor, desconcertado por la tranquilidad de Raúl, soltó una carcajada. ¿El dueño?, repitió, claramente incrédulo. No creo que el señor Salinas tenga tiempo para esto. ¿Estás seguro de que no prefieres hablar conmigo o con alguno de los otros vendedores? Raúl no perdió el hilo de la conversación. Sabía exactamente a quién quería ver. Quiero hablar con Miguel Salinas, dijo, mencionando el nombre del propietario con una serenidad que hizo que el vendedor dudara por un instante. El joven parpadeó, claramente sorprendido de que Raúl supiera el nombre del dueño. Eso rompió momentáneamente su actitud altiva. Tras una pausa incómoda, asintió con una mezcla de respeto y desconcierto. Está bien, dijo, menos seguro de sí mismo. Espérame aquí, veré si puede recibirte. Raúl observó cómo el vendedor se alejaba rápidamente hacia la parte trasera del concesionario, aún visiblemente desconcertado. La tensión en el aire cambió. El personal que antes lo había mirado con burla, ahora lo observaba con más cautela. Algo en la mención del nombre de Miguel Salinas había sacudido su seguridad. Unos minutos más tarde, desde la oficina trasera, apareció Miguel, caminando con paso firme y una actitud que había cambiado poco desde la última vez que Raúl lo había visto. Era un hombre de porte altivo, vestido con un traje caro y una sonrisa educada que no alcanzaba a sus ojos. No reconoció a Raúl de inmediato, pero lo trató como a cualquier cliente que exigía su tiempo. Me dijeron que querías verme, dijo Miguel, extendiendo una mano con una sonrisa profesional. Soy Miguel Salinas, dueño del concesionario. ¿En qué puedo ayudarte? Raúl estrechó la mano de Miguel, pero en lugar de soltarla de inmediato, lo miró directamente a los ojos, viendo si el hombre que tenía delante reconocía algo en él. La expresión de Miguel se mantuvo neutral por unos segundos, pero algo en la mirada de Raúl lo hizo fruncir el ceño. Miguel, dijo Raúl, su tono firme pero tranquilo. Ha pasado mucho tiempo. El rostro de Miguel palideció al instante. Retrocedió ligeramente, aún sin soltar la mano de Raúl, y en su mirada apareció el reconocimiento tardío. Su nombre, dicho de esa manera, tan familiar, lo hizo retroceder en el tiempo. Finalmente, entendió quién estaba frente a él. Raúl, murmuró Miguel, su voz llena de incredulidad. No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? Raúl esbozó una leve sonrisa. No había rencor en sus ojos, solo una determinación tranquila. Nos volvemos a encontrar, Miguel. El destino parece tener un sentido del humor peculiar, dijo Raúl, dejando caer la mano de Miguel. Miguel, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo, intentó recuperar su compostura. Ha pasado tanto tiempo. No sabía que seguías en la ciudad. ¿A qué te dedicas ahora? Preguntó Miguel, tratando de sonar casual, pero había algo nervioso en su tono. He seguido mi camino, respondió Raúl, sin dar muchos detalles. Y parece que tú también. Este concesionario es bastante impresionante. Pero no vine aquí por los coches. Miguel sintió la tensión en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, pareció incómodo en su propio terreno. Sí, las cosas han ido bien para mí, dijo Miguel, intentando mantener su tono de superioridad. Aunque parece que tú, sigues bastante sencillo, ¿no? Raúl no mordió el anzuelo. Había esperado ese comentario. Sabía que Miguel lo veía de la misma manera que aquellos vendedores lo habían visto, como alguien que no había aprendido a jugar el juego del éxito. Siempre lo he sido, respondió Raúl, su voz tranquila. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por cómo lo consigues. El rostro de Miguel mostró una mezcla de incomodidad y confusión. Sabía que Raúl estaba diciendo algo más profundo, algo que tal vez él mismo había olvidado en su carrera por el éxito. Y mira, Raúl, lo que pasó en el pasado, comenzó Miguel, tratando de suavizar la conversación. Eran otros tiempos. Ya sabes cómo son los negocios. A veces las cosas no salen como uno espera. No guardo rencor. Raúl lo miró directamente, sin ira, pero con una firmeza que Miguel no podía igualar. Yo tampoco guardo rencor, Miguel, dijo Raúl. Pero lo que aprendí de aquello fue invaluable.
Me enseñó a no comprometer mis principios, a seguir adelante sin importar las circunstancias, y sobre todo, a no dejar que el éxito superficial me defina. Miguel intentó decir algo, pero se quedó en silencio. Sabía que Raúl tenía razón, y por primera vez en mucho tiempo, la arrogancia que siempre había caracterizado a Miguel se desvaneció. Los empleados del concesionario, que habían estado observando la interacción desde la distancia, comenzaron a comprender que Raúl no era el hombre que ellos creían. Habían subestimado a un hombre cuyo valor no podía medirse por su ropa ni por el coche que conducía. Raúl no buscaba disculpas ni explicaciones. Sabía que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. No he venido a comprar un coche, Miguel, dijo finalmente. Solo quería que recordaras que, en los negocios, como en la vida, el respeto no se compra ni se vende. Se gana. Y lo que haces después de perderlo es lo que realmente importa. Con esas palabras, Raúl dio media vuelta y salió del concesionario, dejando a Miguel en silencio. Mientras caminaba hacia su sedán, se sintió en paz. Sabía que había cerrado un ciclo importante en su vida. No había mostrado su éxito material, pero sí su verdadero valor, y eso, para Raúl, era mucho más significativo. Miguel lo observaba desde el otro lado de la sala, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Raúl, su antiguo socio, el hombre al que había dejado atrás en uno de los momentos más difíciles de su carrera, estaba de pie frente a él, en su concesionario, después de tantos años. La sorpresa en el rostro de Miguel no podía ser más evidente, como si el pasado que había enterrado hubiera decidido aparecer en el momento más inesperado. Raúl, en cambio, estaba tranquilo, como si nada en el ambiente pudiera alterar su compostura. El contraste entre ambos era palpable, Miguel, con su traje caro y su actitud todavía marcada por la necesidad de ostentar éxito, y Raúl, con su ropa sencilla y su mirada firme. Como si su riqueza estuviera completamente desconectada de las cosas materiales. Miguel forzó una sonrisa, el tipo de sonrisa que se usa cuando uno se siente incómodo pero trata de mantener las apariencias. Raúl, vaya sorpresa verte por aquí, dijo Miguel, su tono cargado de esa profesionalidad distante que se emplea con extraños, no con alguien que alguna vez fue cercano. Raúl no respondió de inmediato. No era su estilo apresurarse. Sabía que las palabras tenían peso y quería elegir las suyas con precisión. Es un buen lugar, Miguel, dijo finalmente, su voz tranquila pero con un matiz de algo más profundo. Veo que te ha ido bien. Miguel asintió, aunque en su expresión se notaba que no sabía cómo reaccionar. La presencia de Raúl lo incomodaba de maneras que no podía explicar. Tal vez porque no se trataba simplemente de un reencuentro, sino de una confrontación silenciosa con su propio pasado. Sí, las cosas han salido bien, respondió Miguel, con un tono que intentaba sonar casual, aunque no lo lograba del todo. Me he expandido, varios concesionarios en la ciudad. Ha sido un buen par de años. Raúl asintió ligeramente, pero Miguel pudo notar que su mirada no estaba impresionada. Para cualquier otro, la mención de esa expansión, el éxito visible en esos concesionarios, habría sido motivo de admiración o envidia. Pero para Raúl, esos logros materiales eran secundarios. ¿Y tú? Preguntó Miguel, tratando de sonar interesado. ¿Qué ha sido de ti? Hace tiempo que no sé nada. Raúl esbozó una pequeña sonrisa, pero no era de alegría, sino más bien una sonrisa que sugería una comprensión profunda, una especie de resignación hacia las cosas que Miguel todavía no entendía. He seguido mi camino, respondió Raúl con calma. He trabajado duro, como siempre. No me quejo. Pero no estoy aquí para hablar de mí, Miguel. El ambiente en la sala pareció volverse más denso. Miguel, que siempre había sido alguien que disfrutaba de llevar las riendas de una conversación, se dio cuenta de que ya no controlaba la situación. Algo en la mirada de Raúl, en su serenidad, lo hacía sentir expuesto, vulnerable, como si todas las capas de éxito y poder que había acumulado durante los años no significaran nada frente a ese hombre. Y mira, Raúl, lo que pasó en el pasado, empezó a decir Miguel, con una mezcla de incomodidad y urgencia, como si quisiera adelantarse a cualquier reproche. Fueron tiempos difíciles para los dos.
Tomé decisiones que, bueno, ya sabes cómo son los negocios. A veces hay que hacer sacrificios. Raúl lo miró directamente, su expresión inmutable. No había rencor en sus ojos, pero sí algo más fuerte, una certeza tranquila. No estoy aquí para reprocharte nada, respondió Raúl, con una calma que desarmó cualquier intento de justificación por parte de Miguel. Lo que pasó, pasó. Lo que aprendí de todo aquello es lo que realmente importa. Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante, visiblemente confundido. ¿Aprendiste?, preguntó, como si no comprendiera que había algo que aprender de lo que para él solo había sido una decisión de negocios. Raúl asintió. En su mente, los recuerdos de aquellos días, cuando ambos eran jóvenes y ambiciosos, se superponían con el hombre que tenía frente a él. En su juventud, había creído que el éxito consistía en lo que uno podía acumular: contratos, dinero, reconocimiento. Miguel lo había traicionado justo en ese momento, cuando la presión era mayor y las deudas los ahogaban. Había dejado a Raúl con las dificultades, llevándose consigo los contratos más lucrativos y buscando una salida rápida y cómoda. Pero para Raúl, esa traición había sido un punto de inflexión. En lugar de buscar revancha o sucumbir al resentimiento, se había enfocado en reconstruir su negocio desde cero, con paciencia y honestidad, sin comprometer su integridad. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, dijo Raúl, su voz firme pero sin dureza. Se mide por cómo llegas a lo que tienes. Elegiste un camino fácil, Miguel. Y te fue bien. Pero yo elegí un camino diferente. Uno que me permite estar en paz conmigo mismo cada noche. Miguel frunció el ceño. No sabía cómo responder a eso. Había esperado una confrontación, tal vez una queja, o incluso una demanda por parte de Raúl, pero lo que estaba recibiendo era algo mucho más incómodo, una verdad que había evitado durante años. Mira, Raúl, no era personal. Solo, los negocios son complicados, ya sabes cómo es. Miguel se detuvo, sintiendo que cualquier justificación sonaría vacía en ese momento. Lo sé, dijo Raúl, interrumpiéndolo suavemente. Pero no estoy aquí para que me expliques. No necesito una disculpa. Lo que aprendí, lo aprendí por mi cuenta. Y te agradezco por eso, Miguel. Me enseñaste que el éxito superficial no vale nada si no tienes integridad. Me enseñaste que no importa cuántos coches o concesionarios tengas si en el fondo no puedes respetarte a ti mismo. Miguel bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de vergüenza. No había esperado que Raúl lo confrontara de esta manera, no con ira, sino con una calma que lo desarmaba por completo. No vine a comprarte un coche, continuó Raúl. Vine a recordarte que el respeto, Miguel, no se puede comprar ni vender. Es algo que se gana. Y cuando lo pierdes, como lo perdiste conmigo, no importa cuánto dinero tengas, nunca podrás recuperarlo completamente. Miguel intentó decir algo, pero no encontró las palabras. En ese momento, comprendió que todo lo que había construido, toda la riqueza, el éxito visible, no era suficiente para borrar lo que había hecho. No había forma de retroceder y enmendar lo que había destruido por su propia ambición. Raúl dio un paso hacia la salida, dejando a Miguel con sus pensamientos. Los empleados, que hasta hace poco habían juzgado a Raúl por su apariencia, ahora observaban en silencio, con una mezcla de respeto y desconcierto. Sabían que algo importante había ocurrido, algo que trascendía los coches y las ventas. Nos volveremos a ver, Miguel, dijo Raúl, con una sonrisa tranquila. Cuídate. Y con eso, salió del concesionario, dejando a Miguel solo, enfrentándose por primera vez en mucho tiempo a la realidad de sus propias decisiones. Al salir del despacho de Miguel, Raúl sentía una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. No era satisfacción, ni una victoria en el sentido convencional, sino una paz interior que provenía de mantenerse fiel a sus principios. Sabía que no había ganado un enfrentamiento, sino algo mucho más valioso, había reafirmado quién era y qué valores defendía. Pero mientras atravesaba el concesionario, la verdadera lección apenas comenzaba a despegarse ante los ojos de aquellos que lo habían juzgado mal.
Los empleados que antes lo habían mirado con desdén ahora lo seguían con la mirada, pero ya no había risas ni susurros burlones. El ambiente en la tienda había cambiado por completo. El joven vendedor que lo había tratado con arrogancia en su primera visita estaba de pie, junto al mostrador, con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y el desconcierto. Raúl lo vio, y durante un instante, sus ojos se encontraron. El vendedor parecía querer decir algo, pero las palabras no salían. Raúl podía ver cómo, poco a poco, el joven comprendía que había juzgado mal. No se trataba solo de un cliente humilde que no podía permitirse los coches de lujo del concesionario. Se trataba de alguien que había caminado por la vida con una dignidad que iba más allá de lo material, y eso era algo que el joven claramente no había comprendido hasta ese momento. Señor Martín, comenzó el joven vendedor, su voz insegura, titubeante. Quiero disculparme por lo que pasó el otro día. Creo que, lo juzgué mal. Raúl se detuvo a un paso del mostrador. La disculpa parecía salir con esfuerzo, pero era sincera. El joven había perdido esa arrogancia superficial que había mostrado en su primer encuentro, y ahora lo miraba con una mezcla de respeto y remordimiento. Raúl lo miró por un momento, pero no con dureza. En lugar de sentirse superior, comprendía que aquel joven era simplemente el reflejo de un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo, un mundo que necesitaba lecciones de humildad. No te preocupes, respondió Raúl con suavidad. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. El vendedor asintió con una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que había fallado en algo más grande que una simple venta, había fallado en ver a una persona por lo que realmente era. Mientras Raúl seguía caminando hacia la salida, podía sentir las miradas de los demás empleados sobre él. Aquellos que habían compartido risas y susurros detrás de los mostradores ahora lo observaban en silencio, habiendo entendido la lección sin necesidad de más palabras. El concesionario, antes lleno de ostentación y orgullo superficial, ahora parecía impregnado de una atmósfera diferente. La lección que Raúl les había dejado no era solo sobre cómo tratar a los clientes, sino sobre cómo tratar a las personas, independientemente de su apariencia o de lo que pudieran ofrecerles en términos materiales. Antes de llegar a la puerta, Miguel apareció una vez más desde la oficina. Había sido testigo de lo que acababa de ocurrir entre Raúl y su empleado. Caminó con un paso más lento, claramente más reflexivo que la primera vez. Sus ojos ya no mostraban esa superioridad con la que había salido a recibir a Raúl. Raúl, llamó Miguel desde una distancia respetuosa. Quiero agradecerte por lo que has dicho. Creo que has dejado una lección no solo para mí, sino para todo mi equipo. Raúl asintió con una pequeña sonrisa, sin necesidad de decir nada más. La lección ya estaba dada. Los empleados que habían estado observando ahora sabían que el éxito y el respeto no se ganan a través de las posesiones o de los coches de lujo que rodeaban la tienda. Se ganan a través de la integridad, el carácter y la forma en que uno se comporta, especialmente cuando nadie más espera que lo haga. El respeto es lo único que nunca debe faltar, Miguel, dijo Raúl finalmente, sus palabras llenas de significado. Miguel, aunque un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, se dio cuenta de que había estado equivocado. Por años, había construido su éxito basado en la imagen, en lo que otros podían ver, pero ahora, con Raúl frente a él, comprendió que había algo mucho más importante que todo lo que había acumulado. Voy a asegurarme de que lo que ocurrió aquí no vuelva a suceder, dijo Miguel, con un tono mucho más sincero. No podemos seguir subestimando a la gente por cómo se ve o por lo que creemos que pueden o no pueden hacer. Raúl asintió una vez más, sabiendo que Miguel había entendido la lección. Había hecho lo que debía hacer, no solo por él, sino por aquellos que lo habían subestimado, y tal vez, en un sentido más amplio, por su propio hijo, Lucas. Sabía que algún día, Lucas también entendería lo que realmente importa en la vida, y que el respeto no era algo que pudiera comprarse. Cuando Raúl finalmente cruzó la puerta de la tienda y salió al aire libre, se sintió más ligero. No llevaba consigo ningún coche de lujo, pero lo que había dejado en aquel lugar era mucho más valioso que cualquier vehículo.
Había dejado una lección sobre el valor de una persona, sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y sobre cómo el respeto verdadero no se obtiene con dinero, sino con integridad. Subió a su viejo sedán, que lo había acompañado durante tantos años, y se marchó de la tienda con la tranquilidad de saber que, aunque el mundo exterior pudiera seguir juzgando a las personas por lo que mostraban en la superficie, aquellos que habían presenciado lo que había ocurrido en esa tienda no lo harían de nuevo. Raúl no cambió el mundo ese día, pero dejó una huella. Y a veces, eso es más que suficiente. Después de dejar la tienda, Raúl condujo de regreso a casa, pero su mente no estaba tranquila. Aunque el encuentro con Miguel y la lección que dejó en el concesionario lo habían llenado de satisfacción personal, el verdadero desafío seguía siendo su hijo, Lucas. Sabía que, mientras Lucas continuara midiendo el éxito en términos de lujo y apariencias, la brecha entre ellos no haría más que crecer. Esa distancia, esa desconexión, era lo que más le pesaba. Cuando llegó a casa, el cielo ya estaba teñido de tonos anaranjados, preludio de la noche. El coche de Lucas seguía estacionado en la entrada, brillante y nuevo, un símbolo de la diferencia en cómo ambos veían el mundo. Raúl se quedó un momento sentado en su sedán, mirando la casa, recordando los días en que Lucas era solo un niño, en los que su relación había sido más simple, más cercana. Pero esos días parecían tan lejanos ahora. Entró en la casa y encontró a Lucas en el salón, como siempre, mirando su teléfono. La familiaridad de la escena contrastaba con la tensión que Raúl sentía en el ambiente. Sabía que necesitaban hablar, más aún después de todo lo que había ocurrido en la tienda. No podía permitir que su hijo continuara viéndolo de la manera equivocada. Lucas, necesitamos hablar, dijo Raúl con un tono tranquilo pero firme, mientras se sentaba frente a su hijo. Lucas levantó la vista brevemente, con una expresión de cansancio y resistencia. Ya había anticipado lo que venía, las mismas palabras que, según él, su padre repetía constantemente sobre valores, principios y lo que realmente importaba. ¿De nuevo con esto, papá? Dijo Lucas, visiblemente molesto. Ya sé lo que vas a decir. No entiendes que el mundo no es como tú piensas. La gente te respeta por lo que tienes, por cómo te ves, no por lo que dices o piensas. No puedes seguir viviendo como si nada de eso importara. Raúl lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que, para Lucas, su mundo estaba lleno de expectativas basadas en lo superficial, en lo que los demás podían ver. Pero también sabía que esa visión, aunque popular, era frágil y vacía. Hijo, entiendo lo que dices, pero quiero que escuches algo, respondió Raúl, su voz calmada, sin alzar el tono ni mostrar frustración. Hoy volví a la tienda de coches. Fui a hablar con el dueño. Lucas frunció el ceño, interesado a pesar de sí mismo. ¿Fuiste otra vez? ¿Y qué pasó? Preguntó, su curiosidad rompiendo momentáneamente su resistencia. El dueño, era Miguel Salinas, dijo Raúl, mirando a su hijo directamente. Un hombre que me traicionó hace años, alguien que eligió el camino fácil, que abandonó la integridad por dinero. Y hoy, al verlo, me di cuenta de que aunque tiene todo lo que tú dices que es éxito, coches, propiedades, reconocimiento, no tiene lo más importante, respeto. Lucas parpadeó, tratando de procesar lo que Raúl estaba diciendo. Sabía quién era Miguel, había escuchado alguna vez a su padre mencionar brevemente esa traición, pero nunca había entendido del todo lo que significaba para él. Papá, eso fue hace años. ¿Por qué sigues dándole vueltas? Dijo Lucas, intentando desestimar la relevancia de lo que su padre estaba tratando de decirle. Raúl suspiró, entendiendo que su hijo aún no veía la lección en todo aquello. No le doy vueltas, Lucas. Solo quiero que entiendas algo, Miguel tiene todo lo que tú crees que es importante, pero no se respeta a sí mismo. Y hoy, en esa tienda, vi cómo se dio cuenta de lo vacío que está todo eso si no tienes integridad. Yo no cambié por él. Fui tal como soy, con mi ropa sencilla, mi coche viejo, y él, al final, fue quien se sintió pequeño. Lucas cruzó los brazos, aún escéptico. Eso está muy bien, papá,
pero no puedes negar que si te vieras mejor, si tuvieras algo más, la gente no te trataría de esa manera en primer lugar. No tendrías que estar dando lecciones. Podrías estar disfrutando de todo lo que has trabajado, en lugar de seguir viviendo como si no tuvieras nada. Raúl lo miró con tristeza. Sabía que Lucas estaba atrapado en una visión del mundo que valoraba más las cosas que a las personas. Lucas, dijo suavemente, no me interesa vivir para lo que piensen los demás. No necesito demostrarle a nadie lo que tengo. Lo único que importa es cómo me siento conmigo mismo cuando me miro al espejo. Y te prometo que el respeto verdadero no lo puedes comprar con coches o casas. El respeto te lo ganas siendo una persona íntegra, fiel a tus principios, aunque los demás no lo entiendan al principio. El silencio que siguió fue incómodo, lleno de una tensión que había estado creciendo entre ambos durante mucho tiempo. Lucas no sabía cómo responder. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero su experiencia y su visión del éxito lo mantenían atrapado en otra lógica. Finalmente, Lucas se puso de pie, con una expresión de frustración que intentaba ocultar su confusión. No lo entiendes, papá. Tú, simplemente no entiendes cómo es el mundo hoy. La gente no respeta a alguien que no se muestra exitoso. Tal vez puedas vivir con esa paz que dices, pero no sé si podré hacerlo. Raúl lo miró fijamente, reconociendo en esas palabras no solo la incomprensión, sino también el miedo. Lucas estaba luchando contra algo más grande, una idea del éxito que lo consumía, una expectativa que lo presionaba a ser alguien que en el fondo tal vez no quería ser. Hijo, no espero que lo entiendas todo ahora, dijo Raúl, su tono más suave pero firme. Pero algún día verás que no necesitas más de lo que ya tienes para ser feliz. Tienes que aprender a respetarte a ti mismo primero. Y cuando lo hagas, verás que la opinión de los demás es solo eso, una opinión, no un reflejo de quién eres. Lucas suspiró, claramente frustrado y sin respuestas. Se dio media vuelta y empezó a subir las escaleras. Lo que tú digas, papá, pero no sé si algún día podré verlo como tú, murmuró antes de desaparecer en el segundo piso. Raúl se quedó solo en la sala, escuchando los pasos de su hijo alejándose. Sabía que la brecha entre ambos no se cerraría de la noche a la mañana. Lucas tenía que recorrer su propio camino, enfrentarse a sus propios desafíos. Pero, en el fondo, Raúl esperaba que las palabras que había sembrado en ese momento quedaran en su hijo, para germinar algún día, cuando la vida misma le mostrara el verdadero valor de la humildad y la integridad. Raúl miró la casa sencilla a su alrededor. No era ostentosa, pero cada rincón tenía historia, cada objeto guardaba un recuerdo. Sonrió para sí mismo, sabiendo que había hecho lo correcto. Lucas tardaría en comprenderlo, pero Raúl confiaba en que, algún día, las lecciones de vida que intentaba transmitirle se convertirían en la base de una relación más fuerte. Después de la tensa conversación con Lucas, Raúl se quedó en el salón en silencio. Los ecos de las palabras de su hijo resonaban en su mente, y aunque sabía que Lucas aún no comprendía lo que trataba de enseñarle, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Había algo en esa desconexión que le dolía profundamente, una distancia emocional que había crecido con el tiempo y que parecía más difícil de salvar con cada conversación. Raúl se levantó lentamente y se dirigió hacia su estudio. Era su refugio, un espacio lleno de recuerdos, fotos familiares y trofeos de una vida trabajada con esfuerzo y dedicación. Se sentó en su viejo escritorio de madera y dejó que su mirada recorriera las paredes. En ellas había fotografías enmarcadas de sus primeros años como empresario, de los tiempos en los que había luchado por construir lo que ahora tenía. Pero no había ninguna imagen que mostrara coches de lujo, ni grandes mansiones. Eran fotos de momentos de orgullo genuino, la inauguración de su primer negocio, la pequeña ceremonia en la que recibió un reconocimiento por su ética empresarial. La foto con su equipo de trabajo en la que todos sonreían con una sinceridad que trascendía los logros materiales. Raúl respiró hondo, dejando que la nostalgia lo envolviera. Recordar aquellos tiempos no solo lo llenaba de gratitud, sino también de claridad sobre las lecciones que había aprendido, las mismas que ahora intentaba transmitirle a Lucas, aunque aún no fueran comprendidas.
Sus pensamientos viajaron años atrás, cuando era joven y tenía la misma ambición voraz que veía en su hijo. Había sido un tiempo difícil, cuando él y Miguel empezaron juntos. Dos jóvenes llenos de sueños, dispuestos a trabajar duro para llegar a la cima. Habían comenzado con una pequeña empresa, con grandes ideas y poca experiencia, pero con el deseo de cambiar el mercado, de marcar una diferencia. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre ambos comenzaron a aflorar. A medida que el negocio crecía, también lo hacían las expectativas. Las deudas se acumulaban y los días largos de trabajo empezaban a pasar factura. Mientras Raúl luchaba por mantener la integridad del proyecto y de su propia moral, Miguel comenzó a impacientarse. La ambición de su socio no era la misma que la suya. Para Miguel, el éxito debía medirse en resultados rápidos, en el brillo inmediato de los contratos jugosos y los beneficios visibles. Pero para Raúl, el éxito se trataba de algo más profundo, construir algo duradero, algo que pudiera estar orgulloso de haber hecho bien, sin atajos, sin sacrificar su palabra ni su ética. La traición de Miguel no fue un simple acto de negocios. Fue un golpe a la confianza que Raúl había puesto en él como amigo y socio. Miguel se había llevado los mejores contratos, dejándolo a él con las deudas y las dificultades. Pero en lugar de buscar venganza o dejarse consumir por la amargura, Raúl había decidido tomar otro camino. En esos momentos, se dio cuenta de que no podía controlar las decisiones de los demás, pero sí cómo respondía a ellas. Raúl cerró los ojos por un momento, recordando esas largas noches solo en la oficina, trabajando para levantar lo que Miguel había dejado en ruinas. Fue un periodo oscuro, pero también fue el punto en el que aprendió las lecciones más importantes de su vida. Lecciones que, de alguna manera, ahora trataba de transmitirle a Lucas. Entendió que el éxito no llegaba de la mano de grandes oportunidades o gestos grandiosos. Llegaba con el esfuerzo honesto, con el trabajo constante y, sobre todo, con mantener la integridad cuando nadie más lo hacía. Sabía que si lograba salir de aquella crisis, lo haría sin haber comprometido quién era. Fue entonces cuando aprendió que las dificultades no son lo que te define, es cómo las enfrentas lo que realmente importa. Años después, había logrado reconstruir su negocio, y no solo había tenido éxito, sino que lo había hecho de una manera que podía mirar con orgullo. Mientras otros a su alrededor tomaban el camino fácil, Raúl eligió uno más largo y arduo, pero uno que le permitía dormir tranquilo por las noches. Su empresa prosperó no por las grandes oportunidades que otros perseguían, sino por la confianza que sus clientes depositaron en él debido a su honestidad y su compromiso con la calidad. Raúl abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una vieja fotografía en blanco y negro de los primeros días de su negocio. En la imagen, él estaba de pie, al lado de un cartel recién pintado con el nombre de su empresa. Su expresión era de cansancio, pero en sus ojos se veía una determinación inquebrantable. Aquel joven, lleno de sueños y con la vida por delante, no sabía lo que le esperaba, pero tenía claro lo que no iba a sacrificar, su integridad. El dinero no puede comprar el respeto, pensó Raúl, recordando cómo esa simple verdad lo había guiado durante todos esos años. Y no puede comprar la paz interior. Lo que más le dolía era que Lucas, su propio hijo, no podía ver lo que él había aprendido con tanto esfuerzo. Lucas creía que todo lo que había trabajado durante su vida debía reflejarse en el tipo de coche que conducía o la casa en la que vivía. Pero Raúl sabía que esas cosas no traían felicidad. Traían una satisfacción temporal, una fachada que eventualmente se desmoronaría si no había algo más profundo detrás. Sabía que su hijo estaba buscando algo en el lugar equivocado. Lucas quería respeto, reconocimiento, pero pensaba que podía conseguirlo a través de lo que mostraba a los demás. Raúl, por su parte, había aprendido que el verdadero respeto no se pedía, se ganaba siendo fiel a uno mismo, a pesar de las presiones externas. Mientras Raúl volvía a dejar la foto en el cajón, un pensamiento cruzó su mente: Lucas tiene que aprender estas lecciones por sí mismo. No podía forzar a su hijo a ver el mundo como él lo veía. Solo podía guiarlo, esperar y confiar en que algún día, cuando la vida le mostrara las verdaderas pruebas, Lucas recordaría las palabras de su padre. Sabía que su relación con Lucas aún tenía un largo camino por recorrer,
pero también entendía que el tiempo y la experiencia eran los mejores maestros. Raúl había enfrentado traiciones, fracasos y éxitos, y todas esas experiencias lo habían moldeado. Su hijo, aunque aún joven y cegado por la superficialidad, también tendría su propio viaje. Y cuando llegara el momento, Raúl estaría allí, con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarlo a ver lo que realmente importaba. Esa noche, mientras apagaba la luz del estudio, Raúl se sintió en paz. Su pasado estaba claro, sus decisiones, firmes. Había recorrido un camino lleno de desafíos, pero cada paso lo había llevado a ser el hombre que era hoy. Ahora, su mayor esperanza era que, algún día, Lucas también pudiera entender que el verdadero éxito no está en lo que uno posee, sino en cómo uno vive su vida. Pasaron algunos días desde aquella conversación tensa con Lucas. Raúl había decidido no insistir demasiado. Sabía que las lecciones más importantes no se aprendían a través de discusiones ni de palabras repetidas. Lucas, como él mismo en su juventud, tenía que recorrer su propio camino, tropezar, tal vez incluso perderse un poco, antes de encontrar lo que realmente importaba. Y, aunque el distanciamiento entre ambos seguía presente, Raúl confiaba en que, con el tiempo, su hijo comenzaría a ver el mundo con otros ojos. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Raúl regresó a casa. Al entrar, notó algo diferente en el ambiente. Lucas estaba sentado en el sofá, pero esta vez, no tenía su teléfono en la mano, ni la típica mirada distraída que solía acompañarlo en los últimos tiempos. En lugar de eso, Lucas parecía pensativo, mirando hacia la ventana con una expresión seria, como si algo hubiera cambiado dentro de él. Raúl no quiso interrumpir el momento. Se quitó los zapatos, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sillón opuesto. El silencio entre ambos se sintió diferente esta vez, no cargado de tensión, sino de reflexión. Finalmente, fue Lucas quien rompió el silencio, su voz baja, pero cargada de un peso que Raúl no había escuchado antes. «Papá, he estado pensando», dijo Lucas, sin apartar la vista de la ventana. «Pensando en lo que me dijiste el otro día». Raúl levantó la mirada, sorprendido pero sin mostrarlo demasiado. No quería presionar ni forzar la conversación, así que simplemente asintió, dándole espacio a Lucas para continuar. «He estado tan enfocado en cómo me ven los demás, en cómo quiero que me respeten, que creo que me he olvidado de algo importante», continuó Lucas, su voz más suave de lo habitual. «No sé si lo entiendo del todo, pero creo que empiezo a ver por qué vives como vives». Raúl sintió una oleada de alivio, aunque no lo mostró. Sabía que forzar a Lucas a entender su punto de vista era imposible, pero estas palabras, aunque pequeñas, eran un indicio de que su hijo estaba comenzando a reflexionar, a cuestionarse sus propias creencias. «¿Qué es lo que has visto?», preguntó Raúl, manteniendo su tono calmado. Lucas se encogió de hombros ligeramente, como si aún estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para expresar lo que sentía. «He estado viendo cómo vives, papá. Y al principio, pensaba que estabas desperdiciando tu éxito. Que, con todo el dinero que tienes, podrías estar viviendo en una casa más grande, conduciendo un coche más moderno. Que no te estabas aprovechando de lo que habías logrado». Lucas se detuvo, y por primera vez en mucho tiempo, miró a su padre directamente a los ojos. «Pero ahora, creo que entiendo un poco mejor. Tienes todo eso, pero no lo necesitas. Y, de alguna manera, eso te hace más fuerte. Estás en paz con lo que tienes». Raúl mantuvo su mirada firme en Lucas, sintiendo que, por fin, su hijo comenzaba a comprender la verdadera esencia de lo que trataba de enseñarle. «No fue fácil llegar a esa paz, hijo», respondió Raúl con sinceridad. «Pasé por muchas cosas, cometí errores, tuve que aprender lo que realmente importaba. Y sí, podría tener más cosas materiales, pero al final, esas cosas no son lo que me hacen sentirme exitoso. Es saber que puedo mirar al mundo de frente, que he vivido de acuerdo con mis principios, y que no le debo nada a nadie más que a mí mismo». Lucas asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. Había crecido creyendo que el éxito se medía en posesiones, en lo que podía mostrar al mundo, y, aunque todavía no estaba completamente seguro de cómo debía manejar esa nueva perspectiva,
Sabía que algo había cambiado dentro de él. Siempre pensé que para que los demás me respetaran, tenía que mostrarles algo, algo grande, admitió Lucas, su voz más baja. Pero he visto cómo te manejas, cómo no te importa lo que la gente piensa. Y me doy cuenta de que yo estaba equivocado. No digo que lo entienda del todo, pero quiero intentarlo, quiero empezar a vivir de una manera que tenga más sentido. Raúl no pudo evitar sonreír, una sonrisa leve pero llena de orgullo. Sabía que Lucas no había llegado a ese punto por completo, que aún habría momentos de duda, y que su hijo seguiría enfrentando las expectativas de un mundo que valoraba más lo superficial. Pero este era un gran paso, un comienzo que Raúl había estado esperando. Eso es lo que importa, Lucas, dijo Raúl. No necesitas tenerlo todo claro de inmediato. Nadie lo hace. Pero si empiezas a pensar en lo que realmente te hace sentir bien contigo mismo, en lugar de lo que los demás esperan de ti, estarás en el camino correcto. Y recuerda, el respeto verdadero viene de quién eres, no de lo que tienes. Lucas esbozó una sonrisa, aunque todavía parecía inseguro, como si no terminara de creer del todo en sus propias palabras. Voy a intentarlo, papá. No prometo que lo entenderé de inmediato, pero quiero empezar a pensar diferente. Raúl sintió que algo dentro de él se aflojaba, una tensión que había cargado durante tanto tiempo. No esperaba que Lucas cambiara de la noche a la mañana, pero saber que su hijo estaba dispuesto a replantearse su visión del mundo era suficiente por ahora. Eso es todo lo que puedo pedir, hijo, dijo Raúl, con un tono lleno de calidez. Estoy orgulloso de ti, no por lo que tienes, sino por el hombre en el que te estás convirtiendo. Lucas asintió, y aunque aún había un largo camino por recorrer, Raúl sabía que este momento marcaba el comienzo de una nueva etapa en su relación. El distanciamiento que habían sentido durante tanto tiempo empezaba a cerrarse, y aunque las diferencias entre ellos seguían existiendo, ahora había un puente, una conexión que se estaba construyendo lentamente, basada en la comprensión mutua. Esa noche, después de que Lucas se retiró a su habitación, Raúl se quedó solo en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sentía una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que las lecciones más importantes no eran las que se enseñaban, sino las que se aprendían a través de la experiencia, y Lucas, al igual que él, estaba en ese proceso. Raúl miró hacia el futuro con optimismo. No se trataba de que su hijo llegara a ser como él. Se trataba de que Lucas encontrara su propio camino, uno que no estuviera dictado por las expectativas de los demás, sino por lo que realmente importaba en la vida, respeto, integridad y paz consigo mismo. Sabía que aún habría desafíos, pero en ese momento, Raúl sonrió, confiado en que su hijo, con el tiempo, entendería plenamente la lección más importante de todas, que el verdadero éxito no se mide por lo que se tiene, sino por cómo se vive.